Dios los bendiga, amados hermanos. Mi nombre es Norbert Bustos. Yo soy líder de jóvenes y músico en la Iglesia Centro de Fe y Esperanza del municipio de Caparrapí, Cundinamarca. Un saludo y un agradecimiento especial al pastor Jorge Alvis por la oportunidad y el espacio para compartir en este bello devocional acercándonos al Señor Jesucristo. Envío un saludo muy especial y muy grato a todos los que escuchan desde La Calera, en Huasca, Cundinamarca y allí en el barrio San Luis de Bogotá. En el día de hoy miraremos el capítulo 6 de Hechos y tomaremos desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Hablaremos sobre la importancia de ser una respuesta para la necesidad de la iglesia. Hechos 6, 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bien, lo primero que encontramos en esta porción de la Escritura es que el escritor del libro de los Hechos, Lucas, nos narra una problemática que la iglesia primitiva empezó a tener. El número de creyentes y el número de personas que estaban añadiéndose allí a la iglesia crecía. Y hubo una murmuración, un conflicto, una molestia con respecto a los griegos en contra de los hebreos que hablaban arameo, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Había un problema de organización. Y ante ese problema que la iglesia presenta, los 12 convocan a la multitud y dicen: nosotros no podemos encargarnos de este asunto porque nosotros debemos estar dedicados a la obra de Dios, a la predicación de la palabra. Entonces vamos a escoger a 7 personas que van a hacer una respuesta y a dar solución a esta problemática a través de su servicio. Y les dicen: busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Y ahí empieza a dar unas características, unas cualidades que debían tener estas personas para el desarrollo de esta actividad. Ahora, lo que es importante destacar es que esas cualidades son también cualidades que el Señor nos llama a desarrollar a todos nosotros, en cual sea la actividad o la obra que Dios haya puesto en nuestras manos. A todos Dios nos ha dado una medida de fe y a todos Dios nos ha dado una capacidad y una obra diferente para desarrollar, sea en la iglesia, en el ministerio, en la vida secular. Pero todos estamos llamados a hacer la obra de Dios de alguna manera para el extendimiento del reino. Y estas son cualidades que todos estamos llamados a desarrollar. En primer lugar dice: de buen testimonio. Estos hombres, estos varones debían ser de buen testimonio. Y esto significa que debían ser hombres de una conducta intachable. Debían ser hombres de una reputación respetada.
íntegros, irreprochables. Y esto es lo que también Pablo le escribe a Tito en el capítulo 2, verso 1. Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida, ese comportamiento que refleje la sana enseñanza. Y es que tener un buen testimonio es fundamental para que el Evangelio pueda ser bien recibido por otros. Adornamos la sana doctrina y la sana enseñanza con una buena conducta y un buen testimonio, porque el buen testimonio nos da autoridad para hablar y decirle a las personas que el Evangelio tiene el poder de cambiar. Pero si no hay buen testimonio en aquellos que dicen ser representantes del Evangelio, pues no va a haber coherencia entre lo que decimos y lo que vivimos, entre lo que hablamos y lo que practicamos. Estos hombres debían ser de buen testimonio. La buena conducta nos permite que el Evangelio sea bien recibido de una forma irreprochable. En segundo lugar, dice, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Y esto es fundamental, porque la obra del Espíritu Santo es indispensable para desarrollar la labor que Dios nos ha encomendado. Recordemos lo que Jesús les dijo a sus discípulos antes de irse: no se vayan a predicar sin que antes haya venido el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo los va a capacitar, les va a dar poder para hacer la obra, la gran comisión que yo les he encomendado. Cuando nosotros intentamos hacer la obra de Dios en nuestras fuerzas, nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar y van a haber muchos imposibles. Cuando hablamos de la obra de Dios, una parte fundamental es la transformación de las vidas. Y sin el Espíritu Santo esto no es posible, porque es el Espíritu Santo el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, debemos depender cada día de su dirección, de su guianza, de su poder sobrenatural. Necesitamos llenarnos cada día del Espíritu Santo a través de la oración, de la palabra y de la búsqueda para desarrollar una obra efectiva. Tener al Espíritu Santo de nuestro lado para hacer la obra y estar llenos continuamente de Él es como aquel hombre que va a cortar un árbol y primero afila su hacha. Si este hombre no afila su hacha, puede darle y darle y darle y se va a agotar. Y no va a lograr que el árbol caiga, pero si la afila, con unos cuantos golpes va a ser efectivo. Así es aquella persona que hace la obra dependiendo del Espíritu Santo. En tercer lugar, dice que estos hombres debían ser llenos de sabiduría. ¿Y cuán necesaria es la sabiduría para desarrollar toda actividad que Dios pone en nuestras manos? Nosotros estamos tratando continuamente con las personas, con conflictos, con dificultades, con ataduras, con tantos flagelos espirituales que las vidas enfrentan, y necesitamos sabiduría. Santiago capítulo 1 verso 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Él da sabiduría. Ahora, la forma en la que Dios da sabiduría principalmente es a través de su palabra. Eso lo entendió el salmista en el Salmo 119. Por tu ley, por tus preceptos me has hecho más sabio que mis enemigos. Las leyes, tus leyes han dado sabiduría y entendimiento a mi corazón. De manera que podemos conectar el hecho de que estos hombres fuesen llenos de sabiduría con el hecho de que eran hombres que conocían las Escrituras, que amaban las Escrituras. Necesitamos amar la palabra de Dios para desarrollar esa sabiduría que Él da a través de su palabra, que Él da también a través de las experiencias y de
madurez que se desarrolla a través de las dificultades, esa firmeza de carácter, como dice Romanos capítulo 5, que crecemos en sabiduría cuando atravesamos pruebas. Debían ser hombres llenos de sabiduría para hacer la obra de Dios, a quienes encarguemos de este trabajo. Eso lleva número 4 al hecho de que eran personas responsables, comprometidas. Tristemente hay muchas personas que están llenas de muchos dones, capacidades y talentos, pero son ausentes de compromiso. Solo se le encarga el trabajo a alguien que es responsable. Y a estos hombres se les pudo encargar porque eran responsables. ¿Cuántas cosas a veces Dios no pone en nuestras manos porque no hemos desarrollado un nivel de responsabilidad, de mayor fe y mejor administración para ser efectivos? Agradó la propuesta a la multitud y escogen a los 7 varones y a los apóstoles oran por ellos, y el verso 7 nos muestra las consecuencias. Lo que sucede después de haber escogido a estos hombres con estas cualidades excepcionales. Dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba. En otras palabras, la obra del Señor pudo llevarse a cabo de una mejor manera, de una manera fluida, constante, después de haber solucionado esta problemática. Yo quiero decirte, mi amado hermano, la iglesia del Señor presenta problemas y necesidades. Jesús mismo dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Estamos en tiempos peligrosos y la palabra dice, cada día está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Cada día que pasa nos estamos acercando más a la venida del Señor. El tiempo se agota y la obra que tenemos por delante es grande. Así como esta iglesia estaba pasando por estos problemas y necesidades, la iglesia del Señor en este tiempo atraviesa también por necesidades. Y yo te digo a ti, mi amado hermano, Dios ha puesto en tus manos capacidades, dones, talentos y aptitudes que Él desea usar como respuesta a esas necesidades. Pero es importante entender que no es solamente lo que busquemos hacer, sino la manera en la cual lo hacemos. Y esto de la manera en la cual lo hacemos es evidente por las cualidades que estos hombres tenían. Eran de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, y a quienes se encargaron ese trabajo. Nosotros debemos desarrollar esas cualidades para hacer lo que Dios haya puesto en nuestras manos, en el extendimiento de su reino, en las áreas donde Dios nos haya llamado. Debemos desarrollar esas cualidades para que la obra del Señor pueda hacerse de una manera efectiva, de una manera cristocéntrica, que honre al Señor, que honre a Dios de una manera centrada en la palabra. Necesitamos desarrollar esas cualidades. Quiero que te preguntes, mi hermano, ¿cuáles son esas áreas a las cuales el Señor me ha llamado? ¿Y cuál es la actitud y las cualidades que estoy desarrollando para hacer esa obra de la mejor manera? Miren, cualquiera pudiese decir, estos hombres que están acá estaban llamados a hacer una labor sencilla. ¿Por qué tantas cualidades? Porque es importante hasta en lo más sencillo desarrollar estas aptitudes tan valuables, tan altas para hacer lo que el Señor nos haya llamado a hacerlo bien. Estos hombres iban a servir a la mesa en principio. Después algunos terminaron predicando la palabra, pero en principio eran administradores, estaban sirviendo. Y el hecho de que fuesen llenos del Espíritu Santo y estuviesen llenos de sabiduría iba a trascender en la forma en que bendecirían a otros. Así que, amados hermanos, necesitamos reflejar a Cristo en todas las áreas que el Señor nos haya llamado.
Oremos a Él para que nuestra obra, nuestra labor sea efectiva y podamos contribuir al extendimiento del reino de Dios de una manera sabia, con el poder del Espíritu Santo, con una vida íntegra y de testimonio para la honra de Dios y la bendición de las personas. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias porque tu palabra nos instruye, nos dirige, nos conforta. Señor, así como esta iglesia en este momento estaba pasando por esta dificultad y esta necesidad, sabemos que hay muchas áreas en las cuales se necesitan obreros, servidores, en las diferentes áreas, Señor. Queremos ser la respuesta. Aquí están nuestras manos, aquí está nuestra boca, aquí están nuestros pies. ¿Hacia dónde debemos ir? Queremos hacer lo que tú nos llames a hacer de una manera íntegra, de una manera comprometida, de una manera sabia y dependiendo del Espíritu Santo, para que cuando el mundo nos vea, pueda ver a Jesús. Que lo que nosotros hagamos tenga aroma a Jesús. Seamos un reflejo, el reflejo de Cristo acá en la tierra, con nuestra vida. Y que de esta manera la palabra del Señor crezca y el número de discípulos y de personas transformadas por el Evangelio crezca. En el nombre de Jesús. Amén y amén.